Bueno, bendiciones chicos, bienvenidos. Vamos a tener el día de hoy la lectura del decreto 73-2008. Eh, cada ley tiene sus considerandos y aquí tenemos las razones por las cuales se hace una ley. ¿Sí? No vamos a entrar, por cuestiones de tiempo, no vamos a entrar a leer esos considerandos, ¿verdad? O las razones por las cuales se hace una ley. Pero sí es importante que ustedes lo lean en casa, ¿verdad? Les decía, es el decreto 73-2008 del Congreso de la República. Entonces, por tiempo no lo vamos a leer. Si terminamos, pues regresamos a leerlo, pero vamos a entrar de lleno con este impuesto. Si no es muy larga la ley, entonces tenemos acá nuestra información. Dice, Ley del Impuesto de Solidaridad, artículo 1, materia de impuesto. Se establece un impuesto de solidaridad a cargo de personas individuales o jurídicas, los fideicomisos, los contratos de participación, las sociedades irregulares, las sociedades de hecho, el encargo de confianza, las sucursales, las agencias o establecimientos permanentes o temporales de personas extranjeras que operen en el país, las copropiedades, las comunidades de bienes, los patrimonios hereditarios indivisos y otras formas de organización empresarial que dispongan de patrimonio propio, realicen actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional y obtengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos. Entonces acá tenemos cómo se establece este impuesto de solidaridad y quiénes son los que están afectados. Por ahí nos da el detalle de las empresas, pero básicamente una condición pues tiene que ser empresas que tengan patrimonio propio y que realicen actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional. La otra condición que está establecida acá es que obtengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos. Artículo 2. Profe, Bueno, ¿sí? disculpe, ¿cuál es el margen bruto? El margen bruto es la ganancia bruta. ¿Se recuerdan? Cuando trabajamos con ustedes, hicimos el estado de resultados. Trabajamos los ingresos, reportamos las ventas. Las ventas menos el costo de ventas o costo de producción, llegamos al margen bruto. Entonces, a ese margen bruto se refiere. O sea, las ventas netas menos el costo de ventas o costo de producción, ¿verdad? Entonces, ese es el margen bruto. Si el valor que nos queda ahí como margen bruto es superior al 4% del total de ingresos brutos, pues la empresa tiene que pagar el ISO. Bueno, número 2, bueno, no recuerdo las claves. Ustedes se recuerdan de sus claves para que leamos. Vamos a ver en qué orden vamos a leer. Bueno. Bueno, vamos a leer ahí un poquito cada uno, ¿verdad? Está Pedro, tengo a Josué, en ese orden, Elisa, Paola, Evelyn, ¿quién más tengo acá? ¿Quién me aparece? Jessica, Saraí, Daniel, ¿dónde está Jorge, verdad? Aquí estoy, profe. Estás, entonces, no te había mencionado. No. Jorge y Anet, ¿verdad? Bueno, ya lo mencioné a todos, entonces vamos a hacer un parrafito cada uno, ¿verdad? Iniciando con Pedro, luego Josué, Elisa, Paola, Evelyn, Jessica, Saraí, Daniel, Jorge y Anet. Ese es el artículo 2.
Artículo 2. Definiciones. Para los efectos del impuesto de solidaridad, se entenderá por A. Activo neto. El monto que resulte de restar el activo total, las depreciaciones y amortizaciones acumuladas y la reserva para cuentas incobrables que haya sido constituida dentro de los límites del 3% sobre las operaciones del giro habitual del negocio establecidos en la ley del impuesto sobre la renta, así como el total de los créditos fiscales pendientes de reintegro registrados en el balance general de apertura del periodo de liquidación definitiva anual del impuesto sobre la renta que se encuentre en curso durante el trimestre por el que se determina el pago y el impuesto. ¿Ok? Inciso B. Créditos fiscales pendientes de reintegro. Los montos que conforman a la ley específica de cada impuesto, el físico tenga la obligación de devolver al sujeto pasivo, declarando líquidos y exigibles por resolución y que estén registrados en el balance general de apertura del periodo de liquidación definitiva anual del impuesto sobre la renta, que se encuentra en curso durante el trimestre por el que se determine y paga el impuesto. Ingresos brutos. El conjunto total de rentas brutas percibidas o devengadas de toda naturaleza, habituales o no, incluyen los ingresos de la venta de activos fijos obtenidos, declarados o que debieron declararse impuestos sobre la renta inmediato anterior al que se encuentra en cursos durante el trimestre por el que se determina y paga este impuesto. Se excluyan los ingresos por resarcimiento de pérdidas patrimoniales o personales provenientes de contratos de seguros y refinanciamientos, las primas cedidas de seguros y de refinanciamiento correspondiente al periodo indicado. Margen bruto, la sumatoria del total de ingresos brutos por servicios prestados más de la diferencia entre el total de ventas y su respectivo costo de ventas. Los gastos de ventas y administrativos no deben incluirse como parte del costo de ventas. Hecho generador. Constituye hecho generador de este impuesto la realización de actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional por las personas, entes o patrimonios a que se refiere el artículo 1 de esta ley. Artículo 4. Exenciones. Están exentos del impuesto de solidaridad. Inciso A. Las organizaciones de Estado o de los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas y las municipalidades y sus empresas con excepción de las personas jurídicas formadas por capitales mixtos. Inciso B. Las universidades y los centros educativos públicos y privados legalmente autorizados para funcionar en el país. Inciso C. Los sujetos pasivos de este impuesto que inicien actividades empresariales durante los primeros 4 trimestres de operación. Inciso D. Las actividades mercantiles y agropecuarias realizadas por personas individuales o jurídicas que por ley específica o por operar dentro de los regímenes especiales que establecen la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, decreto número 28-89, y la Ley de Zonas Francas, decreto número 65-89, ambas del Congreso de la República y sus reformas. Se encuentran exentas del pago del impuesto sobre la renta durante el plazo que gocen de la exención. Anet. Inciso D. Las
Actividades mercantiles, no es la E, ¿verdad? Las asociaciones, fundaciones, cooperativas, federaciones, centrales de servicio y confederaciones de cooperativas, centros culturales, asociaciones deportivas, gremiales, sindicales, profesionales, los partidos políticos y las entidades religiosas y de servicios sociales o científicos que estén legalmente constituidas, autorizadas e inscritas a la administración tributaria, siempre que la totalidad de los ingresos que obtengan y sus patrimonios se distinguen exclusivamente a los bienes de su creador y que en ningún caso distribuyan beneficios, utilidades o bienes entre sus integrantes. De lo contrario, no serán sujetos de esta exención. Voy a seguir yo el siguiente, de ahí seguimos otra vez el orden. Inciso F, las personas individuales o jurídicas y los demás entes o patrimonios afectos al impuesto de solidaridad que paguen el impuesto sobre la renta de conformidad con el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas de este impuesto, ¿sí? Esto es muy importante, ¿verdad? Ya nos indica que entonces las empresas que estén en el régimen opcional simplificado, pues no van a pagar, no están afectos a este impuesto, ¿sí? Solamente las empresas que están entonces en el otro régimen van a pagar el impuesto. Inciso G. G. Los contribuyentes que, a partir de la vigencia del impuesto de solidaridad que establece esta ley, incurran en pérdidas de operación durante 2 años consecutivos. Esta exención se aplica exclusivamente para los 4 periodos impositivos siguientes al segundo año en que resultaron las citadas pérdidas. Para que sea aplicable la exención a que se refiere esta literal, los contribuyentes informarán a la Administración Tributaria mediante declaración jurada de su situación particular, adjuntando sus estados financieros debidamente auditados. Dicho informe se presentará a más tardar el 31 de marzo del año calendario respectivo. La Administración Tributaria podrá efectuar las auditorías que estime convenientes para constatar la veracidad de lo declarado. Artículo 5. Sujetos pasivos. Están obligadas al pago de este impuesto las personas siguientes referidos en el artículo 1 de esta ley. ¿Sigo? No, un poquito. Artículo 6, periodo impositivo. El periodo impositivo es trimestral y se computará por trimestre calendario. Artículo 7, base imponible. La base imponible de este impuesto la constituye la que sea mayor entre A, la cuarta parte del monto del activo neto, B, la cuarta parte de los ingresos brutos. En el caso de los contribuyentes cuyo activo neto sea más de 4 veces sus ingresos brutos, aplicarán la base imponible establecida en la literal B del párrafo anterior. Artículo 8, tipo impositivo. El tipo impositivo de este impuesto es del 1%. El impuesto se determina, artículo 9, determinación del impuesto. El impuesto se determina multiplicando el tipo impositivo por la base imponible establecida por el artículo 7 de esta ley. Si la base imponible fuera de la cuarta parte del monto del activo neto, al impuesto determinado de cada trimestre se le restará el impuesto único sobre inmuebles efectivamente pagando durante el mismo trimestre. Artículo 10. Pago del impuesto. El impuesto debe pagarse dentro del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre calendario utilizando los medios que para el efecto
efecto la administración tributaria ponga a disposición de los contribuyentes. Artículo 11. Acreditación. El impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta podrá acreditarse entre sí. Los contribuyentes podrán optar por una de las formas siguientes. Inciso A. El monto del impuesto de solidaridad pagado durante los 4 trimestres del año calendario. Conforme los plazos establecidos en el artículo 10 de esta ley, podrá ser acreditada al pago del impuesto sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años calendario inmediato siguiente, tanto el que debe pagar en forma mensual o trimestral como el que se determina en la liquidación definitiva anual, según corresponda. ¿Sigo, profe? Dejemos ese para... Está bien. B. Los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta podrán acreditarse al pago del impuesto de solidaridad en el mismo año calendario. Los contribuyentes que se acojan a esta forma de acreditación podrán cambiarla únicamente con autorización de la Administración Tributaria. El remanente del impuesto de solidaridad que no sea acreditado, conforme lo regulado en este artículo, será considerado como un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta del periodo de liquidación definitiva anual en que constituyen los 3 años a los que se refiere la literal A de este artículo. Artículo 12 dice infracciones y sanciones. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el Código Tributario, Decreto 691 del Congreso de la República y sus reformas, y en el Código Penal, Decreto 1773 del Congreso de la República y sus reformas según corresponda. Artículo 13. Órgano de administración. Corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria la administración del impuesto de solidaridad, que comprende su aplicación, recaudación, fiscalización y control. Artículo 14. Pago del impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz. Los contribuyentes del impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz deben pagar el impuesto correspondiente al trimestre de octubre a diciembre del 2008, conforme a las disposiciones de la ley del dicho impuesto. Dicha ley también será aplicable a los ajustes que la Administración Tributaria determine de conformidad con el periodo de prescripción establecida en el Código Tributario, Decreto número 6-91 del Congreso de la República. Artículo 25. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate. Estará en vigencia el 1 de enero del año 2009 y deberá publicarse en el Diario Oficial. Ok, chicos, bueno, acá termina esta ley, ¿sí? Esta ley tiene 15 artículos. Acá pues nos aparece otro artículo, no sé por qué razón agregaron este artículo, aparece acá en este PDF, este artículo, ¿verdad? Este artículo que está acá, 181, ese es del decreto 10-2012, que es la ley de actualización tributaria. Imagino que tal vez por error, no sé por qué razón lo agregarían acá. Pues realmente no, bueno, no encontré que hablar algo del ISO, ¿verdad? Entonces, pero esta ley tiene 15 artículos, ¿sí? Es una ley pequeña que nos habla sobre este impuesto, ¿sí? El impuesto de solidaridad. Por ejemplo, acá en parte de lo que se leyó, está y nos habla referente acá, artículo 14. Nos habla del impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz. Esta ley, este impuesto, surgió, pues como dice el decreto, vino, ¿verdad? Fue en función de los acuerdos de paz que hicieron esta ley para ayudar a financiar y promover pues los acuerdos que se llegaron con la firma de la paz, ¿sí? En el año
¿En qué año se firmó la paz? 1996. 1996. Entonces, este impuesto, que era conocido como IETAP, ¿sí? IETAP, que son las iniciales, ¿verdad? I de impuesto, E de extraordinario, temporal, ¿sí? IETAP, apoyo a los acuerdos de paz. Este impuesto IETAP pues, fue un impuesto temporal que se estableció. En lugar del IETAP surgió, pues, como se iban a quedar sin ingresos, pues surgió el famoso, este impuesto, ¿verdad? El ISO, y este ya no lo pusieron temporal, sino ya lo dejaron establecido de una manera fija, ¿verdad? Para que quedara y para que de esta manera, pues, se pudiera contribuir con ingresos para el Estado, pues, para ayudar de manera general, ¿verdad? Al buen funcionamiento del Estado. Acá, pues, tenemos básicamente algunas cuestiones del impuesto. ¿Alguien se recuerda cuál es el porcentaje que se paga de ISO? El 1% habían mencionado. Ajá, el 1%. Y hay dos opciones para pagar el impuesto, ¿sí? Una es sobre los ingresos brutos y otra es sobre los activos. Entonces, están por eso acá en el artículo 2 nos dan definiciones, ¿verdad? ¿Qué debemos de entender por activo neto? Nos habla también de los créditos fiscales pendientes de reintegro. Nos habla de los ingresos brutos y nos habla del margen bruto. También el artículo 3 nos habla del hecho generador, ¿sí? Porque se genera el impuesto y básicamente pues se va a generar y van a estar afectadas pues todas las personas que están indicadas en el artículo 1. Y también, como toda ley tributaria, también nos aparecen acá, en este caso, aparecen algunas exenciones, o sea, quienes no están afectos al impuesto, ¿sí? Aquí nos dice quienes no están afectos, qué entidades o empresas no van a pagar impuestos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el inciso D, nos habla que no pagan este impuesto. Realmente este impuesto fue un impuesto que vino a causar, muchas empresas protestaron, ¿verdad? No estaban de acuerdo con pagar, porque este impuesto pues sí afecta directamente a las empresas, ¿sí? Les quita recursos. Entonces, por esa razón, al final, este impuesto pues le da a las empresas la opción que lo pueden aplicar al impuesto sobre la renta, ¿sí? Pueden aplicarlo a cuenta del impuesto sobre la renta. Y viceversa también, tanto el ISO se puede aplicar al ISR como el ISR aplicable al impuesto de solidaridad. Entonces nos da esas dos opciones, ¿verdad? El periodo impositivo, pues sabemos que nos dice que es trimestral y se computa por trimestre, calendario, ¿verdad? O sea, el trimestre calendario es de enero a marzo, primer trimestre, que se paga en abril. El siguiente trimestre de abril a junio, que se paga en julio, y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí está la base imponible, sí que les mencionaba. Una opción es la cuarta parte, o sea, la base imponible ¿cómo se va a determinar? Dice, la base imponible de este impuesto la constituye la que sea mayor. ¿Sí? Aquí de una vez nos dice la que sea mayor, entra. Y hay dos opciones. La primera opción, la cuarta parte del monto del activo neto. Y la otra opción, la cuarta parte de los ingresos brutos. Entonces aquí tenemos dos opciones para escoger. Bueno, no escoger realmente, no nos da chance de escoger. A veces en algunos impuestos nos da el chance de escoger y las empresas pues pagaban el menor. En este caso pues de una vez indica que debe pagar lo que sea mayor. Y también aquí hay una condición, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta en caso de los contribuyentes cuyo activo neto sea más de 4 veces sus ingresos brutos. Entonces dice para ellos, ¿cómo se aplicará? Dice, aplicarán la base imponible establecida en la literal B. O sea, se van a ir, ya no se irían por los activos, sino se irían por los ingresos. Pues hay empresas que tienen demasiados activos. Entonces,
Si los activos son 4 veces más que el total de los ingresos brutos, entonces las empresas no van a pagar sobre los activos, sino tienen que irse, en este caso sí, a la base menor, a los ingresos. El tipo impositivo dijimos que era el 1%, y pues acá nos habla cómo se va a determinar el impuesto. Y el impuesto dice que se termina multiplicando el tipo impositivo por la base imponible establecida en el artículo 7. Entonces, según el artículo 7, la empresa va a pagar, si sus activos son mayores, pues va a pagar sobre el total que resulte acá, la cuarta parte del activo neto. Va a pagar el 1%. Pero la única excepción, o si los ingresos son mayores, pagaría sobre los ingresos. La única excepción a esta regla es lo que está acá abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si la empresa tiene, digamos, de activos, tiene 1 millón y de ingresos brutos, la empresa solo tiene, digamos, 200,000 quetzales, pues lógicamente esos 200,000 quetzales, en este caso, los activos sobrepasan 4 veces más el total de ingresos brutos. Entonces, en ese caso, la empresa no pagaría sobre el total de activos, sino pagaría sobre sus ingresos brutos. Y en el caso de las empresas que van a pagar acá sobre los activos, pues, ¿qué puede deducir de eso? Lo único que dice acá, artículo 9, el impuesto se determina multiplicando el tipo impositivo por la base imponible establecida en el artículo 7 de esta ley. Si la base imponible fuere la cuarta parte del activo, del monto del activo neto, al impuesto determinado, ¿sí? Aquí es al impuesto, ¿verdad? Al impuesto que se determinó en cada trimestre, se le restará el impuesto único sobre inmuebles, efectivamente pagado durante el mismo trimestre. Entonces aquí, pues les dan esa opción, ¿verdad? Como si la base sobre los activos, entonces el impuesto que pagó del impuesto único sobre inmuebles podría deducirlo del impuesto ISO, ¿verdad? Siempre y cuando pues lo haya pagado. Aquí dicen los periodos menores a un trimestre, el impuesto se determina en proporción al número de días del trimestre que hayan transcurrido. Aquí sería proporcional. Artículo 10, pago del impuesto. El impuesto debe pagarse dentro del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre calendario, utilizando los medios que la Administración Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes. Entonces el impuesto se paga, tiene todo un mes para pagarse, ¿verdad? Y aquí nos habla de la acreditación. Este artículo muy importante. Dice el impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta podrán acreditarse entre sí, ¿sí? Los contribuyentes podrán optar por una de las formas siguientes. Y aquí nos presenta las dos opciones. La primera opción es que el monto del ISO pagado durante los 4 trimestres del año calendario, conforme a los plazos establecidos en el artículo 10 de esta ley, podrá ser acreditado al impuesto sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años calendario inmediatos siguientes, tanto el que deba pagarse en forma mensual o trimestral como el que se determine en la liquidación definitiva anual que corresponda. Con esto pues, me recordaba del ejercicio que ustedes realizaron en contabilidad, ¿sí? La tarea 25 que hicieron. En ese ejercicio, al final de esa tarea, aunque no lo hicieron, ni les dije que lo hicieran porque dije no van a realmente a comprender qué hacer o va a estar un poquito más complicado. Pero al final de esa tarea que les quedó asignada, que es la tarea, si no estoy mal, era la 25, al final habían unas observaciones. Y en esas observaciones, pues se recuerdan, tomamos en cuenta, por ejemplo, la primera observación era de la renta imponible, que habían de considerarse lo que eran los gastos deducibles y las rentas exentas. Y vimos ahí, por ejemplo, los intereses percibidos y otras cuentas que les expliqué. Pero la siguiente observación que está ahí en ese ejercicio nos decía del ISO por acreditar
16,400 corresponden al año anterior, ¿sí? Pues por lo que dice acá este ejercicio, pues ahí teníamos la cuenta ISO por acreditar y había un saldo mucho mayor. Aparte, en ese ejercicio, si se recuerdan, ahí registramos el ISO del cuarto trimestre y el cual no recuerdo si decía que estaba pendiente de pago. Entonces ustedes ahí registraron, voy a ver si por aquí lo tengo. Aquí está. El ajuste que era el ajuste 10 decía del ISO del cuarto trimestre del año. O sea, se debe el ISO del cuarto trimestre del año, el cual asciende a 3,258. Él solamente nos decía que estaba pendiente, ¿verdad? De pagar, que no se pagó. Entonces su partida de ustedes que hicieron fue ISO por acreditar 3,258 y abordamos la cuenta ISO por pagar 3,258. De esta manera la cuenta ISO por acreditar pues aumentó un saldo mucho mayor. Pero la observación que le mencionaba que decía al final del ISO por acreditar 16,400 corresponden al año pasado, ¿sí? Entonces, en este caso, por la información que nos da, acá está, pues nos está diciendo que el ISO se va a acreditar al impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, en el caso de ese ejercicio, pues lo que procedía ahí, por ejemplo, en el caso del ISR, teníamos en el balance, en el pasivo, por ejemplo, nos aparece la cuenta ISR por pagar y registramos ISR por pagar, digamos 100,000 quetzales, por ejemplo, menos, tenemos los pagos trimestrales, ¿sí? Ahí le restamos los pagos trimestrales, por ejemplo, menos ISR trimestral. Entonces, algunos lo hicieron así, restaron el ISR trimestral y está bien. Pero aquí había que agregar algo más, ¿sí? Aquí habría que agregar también y restarle el ISO por acreditar. Tenemos que registrar menos ISO por acreditar y registrar esos 16,000 quetzales que les decía. Porque el ISO se está aplicando al ISR. Y ya nos quedaría entonces menos impuesto sobre la renta por pagar. Y si estamos haciendo esa opción, pues la ley nos permite hacerlo durante 3 años, ¿sí? Ese ISO que se pagó puede aplicarse durante 3 años seguidos, ¿sí? Hasta liquidarse. Si no se liquida o si no alcanza, pues perdimos, ¿verdad? Ya no se puede seguir liquidando en los siguientes periodos y habría que registrarlo como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Y la otra opción, la B, es que los pagos del ISR puedan acreditarse al pago del ISO. Recuerden que en el caso de estas empresas, en el caso del ISO se paga trimestralmente y en el caso del ISR también se paga trimestralmente. Entonces la otra opción que nos da la ley acá es que se pueda, en este caso, según lo que dice acá, los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta podrán acreditarse al pago del ISO. ¿Qué significa esto? Que vamos a pagar el ISR trimestral. Digamos, la empresa pagó 15,000 de ISR trimestral. Y luego tiene que pagar de ISO, por decir algo, 20,000. Entonces, la empresa aquí mismo, en este mismo trimestre, puede aplicar el ISR, digamos, los 15,000, lo aplica al ISR, al ISO que tiene que pagar. Entonces, si el ISO, por ejemplo, fuera 20,000, le resto el ISR trimestral que pagué de 15,000 y ya solo pagaría 5,000 de diferencia, ¿sí? Esa es la otra opción que nos presenta acá de cómo pues debe trabajarse, ¿verdad? Nos habla de infracciones y sanciones que establece la ley y básicamente, ¿verdad? Bueno, no sé, de manera general, pues lo vimos rapidito, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda. De todo lo que dijo. De todo, ¿verdad? Bueno, yo sé que fue muy a la carrera, chicos. Vamos sí me interesa que leamos nuevamente esta ley, ¿sí? Decía que les voy a asignar esta tarea nuevamente. Lo que estaba viendo ahí, realmente, analizando la tarea que les iba a dejar, ¿verdad?
que va a ser sobre esta misma ley, que es el decreto 73-2008. Recuerden que esta ley fue creada en el 2008, ¿sí? Y abajo pues tenemos la fecha, ¿verdad? Cuando fue publicada. Entonces, con esta ley del ISO, pues es un impuesto que afecta, hoy en día está vigente, ¿verdad? Y afecta a las empresas. Y les decía, el ISO solamente lo van a pagar las empresas que están inscritas en el régimen sobre las utilidades. O sea, las empresas que están en el régimen del artículo 19 y 172 de la Ley de Actualización Tributaria. Las otras empresas que están en el régimen opcional del artículo 43 no deben pagar ISO, porque están exentas según la misma ley. También el primer año, aunque esté afectada la empresa, el primer año de creación de la empresa los exonera de esta ley, ¿sí? Una empresa nueva, ¿en qué momento va a pagar ISO? Pues el primer año no pagaría ISO, hasta el siguiente año, ¿verdad? Porque normalmente una empresa cuando inicia, pues muchas veces, normalmente es una empresa, raramente va a tener utilidades o ganancia. Muchas veces las empresas van a empezar con pérdida, porque lógicamente no las conocen y darse a conocer el mercado, pues es complicado, ¿verdad? Bueno, si anotaron todos su asistencia en el chat, si alguien falta que se anote su asistencia, por favor. Bueno, entonces acá nos vamos a quedar, chicos, con nuestra clase el día de hoy. Nos vemos, profe. Feliz día. Gracias no hay tarea, igualmente, profe. feliz día. Nos vemos, ¿Anda? profe. Entonces no hay tarea. Ah, bien, para ir a subir la tarea. Que había pensado ya sea hacer un resumen o hacer un mapa conceptual, clasificando ahí las dos opciones del ISR que ustedes hicieran, o hacer un álbum, ¿verdad? Ilustrado sobre esta ley, pero estoy viendo ahí qué les pongo. Lo Que más sea fácil. lo más fácil para ustedes, ¿verdad? Más fácil el resumen. Bueno, vamos a ver ahí. Bueno, bendiciones entonces y ahí les subo la tarea al ratito. Adiós, profe. Feliz día. Adiós, profe. Adiós. Adiós. buen día, Adiós, profe. bendiciones.